Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes, estamos contentos nuevamente de estar en la casa del Señor para escudriñar su santa, bendita y soberana palabra. La semana pasada estuvimos repartiendo el bosquejo del estudio de hoy, creo que la mayoría lo tiene. Si alguno no lo tuviera, este es nuevo, hermano, este es el mismo, hermano, más la semana pasada. En el caso de que algunos hermanos no lo tengan, tenemos algunas copias y estudiamos parte de este material, estudiamos la semana pasada y continuamos hoy con ese mismo material, por eso no tenemos nada nuevo, material nuevo para hoy. Sí, para el próximo domingo estuvimos estudiando la tercera visión del libro de Zacarías, el profeta Zacarías, que venimos estudiando por los últimos 5 o 6 domingos. Y estuvimos estudiando el capítulo 2, versículo 1 al 7. Hoy vamos a estar discutiendo del versículo 8 al 13, la segunda parte de esta profecía, de esta tercera visión, pero sin antes vamos a hacer un resumen muy panorámico para recapitulizar lo que estudiamos la semana pasada y así entrar ya de lleno en el estudio de hoy del versículo 8 al 13. Pero antes de entrar al estudio, yo quisiera hacer una lectura que sé que va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Desde que comenzamos el estudio de Zacarías, venimos estudiando de que la profecía tiene muchas veces 2 y 3 propósitos, o sea, un mismo propósito, 2 o 3 cumplimientos. Hablamos de que hay una profecía local que se va a cumplir inmediatamente, hay profecía en un contexto más futuro, pero también hay una profecía que es escatológica, que son en los tiempos finales, lo que conocemos como la gran tribulación después del rapto de la iglesia, la tribulación, el milenio y el estado eterno. Y esta profecía que venimos estudiando, este libro de Zacarías, precisamente trata de eso. Y tenemos que poder comprender esta profecía desde ese punto de vista, de que hay muchas cosas que se cumplieron inmediatamente, que lo vamos a ver durante el estudio de hoy y que ya lo comenzamos a estudiar la semana pasada. Muchas de ellas fueron cumplidas en un contexto más futuro. Me refiero 400 años después, vemos que Jerusalén siguió expandiéndose aún en el tiempo de Cristo, y entonces estamos estudiando también sobre todo la profecía escatológica. Está hablando mucho más hacia el fin de los tiempos, el fin de los siglos. Y por eso que quiero traer esto, porque esto, hermanos, nosotros como iglesia bautista, pero más como iglesia bautista, tenemos una doctrina premilenial. Creemos que la iglesia se va antes del milenio, antes de la tribulación. Creemos que la segunda venida y la primera venida son 2 eventos totalmente distintos. En el rapto de la iglesia, Cristo viene por su iglesia, y en la segunda venida viene a lo que estamos estudiando, a establecer el reino milenial, vengar a su pueblo, aquel impío que no lo aceptó, que trató mal a sus hijos. Inclusive vamos a estar viendo en el estudio que aún a nosotros como iglesia, aquellos que vienen contra nosotros, contra la iglesia, si no se arrepienten, tendrán su justa retribución por hacer daño a nosotros, a sus hijos, porque vemos aquí que dice Jehová que el que toca a uno de sus hijos es como si tocara la niña de sus ojos, algo muy preciado. Esta profecía es para Israel y tenemos que estar muy correctos en la interpretación, pero sí podemos ver una aplicación para nosotros como iglesia. Recordemos que la palabra del Señor es eterna y tenemos que buscar siempre, primeramente, a Cristo, lo que estamos estudiando, y aplicar eso a nuestras vidas hoy. La palabra de Dios es totalmente práctica, nos ayuda mucho. Y por eso quiero leer esto sobre cómo nosotros interpretamos la profecía, porque muchas personas, muchos teólogos y muchas iglesias cristianas, llamadas cristianas, no creen en el milenio, no creen que va a haber un tiempo de gran angustia, que es la gran tribulación, porque ellos ven la Biblia y la profecía de una forma alegórica o espiritual, inclusive como estuve hablando la semana pasada con el hermano Jesús, hasta de simbolismo, que todo es simbólico. Nosotros sí reconocemos que el libro de Apocalipsis, inclusive este libro de Zacarías, tiene muchos símbolos, pero un símbolo está apuntando a una gran verdad. Un símbolo no está allí por el mero hecho de presentar un símbolo representa una gran verdad que tendrá su cumplimiento. Y sí hay cosas alegóricas, pero también indicando una gran verdad. Voy a estar leyendo aquí textualmente del doctor La Cueva, él hace un comentario sobre esto de la interpretación. Voy a estar leyendo textualmente. Dice: al interpretar un pasaje profético es preciso observar con toda diligencia lo que se llama la ley de doble o triple cumplimiento. Más de una vez hemos mencionado que el horizonte profético se parece a un paisaje
donde montañas son entrepuestas sobre otras. Como cuando usted mira un paisaje, ve una montaña más cercana, pero ve otras más hacia atrás y más hacia atrás. Eso es lo que está discutiendo aquí el doctor Lacueva. Es precisamente así como los pintores de Egipto y de Asiria presentaban en la antigüedad las batallas de carros y caballos, unos sobre otros, sin la perspectiva que la técnica del dibujo exige. De manera precisa veían y describían los profetas las visiones que tenían en planos superpuestos, que al exégeta, a nosotros como hijos de Dios, nos compete descomponer o descifrar. A veces distante aún hasta centurias y milenios a este respecto, el doctor Pentecost. Este libro del doctor Dwight Pentecost yo se lo recomiendo a todos los hermanos que interesen un estudio conciso, preciso sobre escatología, sobre todo lo que es la tribulación y el milenio. Uno de los mejores exégetas, yo diría uno de los mejores cinco exégetas que ha existido en la historia de la iglesia. Y este hombre aún hoy vive y es de nuestra doctrina bautista, premilenial, cree en la tribulación, cree en un rapto total, y por eso recomiendo este libro. Miren lo que dice el doctor Pentecost. Es suficiente recordar que muchas veces puede haber una profecía en una fase cercana y otra lejana. De estas, la cercana ha podido tener ya cumplimiento, mientras que la lejana aguarda su cumplimiento. A ambas puede pertenecer el género de la profecía ya cumplida. También puede darse un doble referencia a sucesos de carácter similar en un futuro distante. El hecho de que parte de la profecía se ha cumplido sin que se haya cumplido el resto no arguye a favor del uso de un método figurativo o literal en cuanto a la parte todavía que no se ha cumplido, sino que tal cumplimiento parcial es promesa de un completo, literal cumplimiento del futuro del todo. O sea que esto que estamos estudiando tuvo parte cumplimiento y parte todavía se está por cumplir. Entonces no quiere decir de que como no se cumplió todo, no se va a cumplir en el futuro. Nosotros creemos en que todas estas promesas, profecías del Señor se van a cumplir porque es palabra de Él. Aquí está hablando Zacarías, pero siendo inspirado por el Santo Espíritu de Dios. O sea que creemos en ese cumplimiento de toda esta profecía de la Biblia. Y lo interpretamos nosotros en un sentido gramático, histórico. Es la forma correcta de interpretar la Biblia. Hay cosas espirituales, hay simbolismo, pero nos toca a nosotros descifrar con la misma Biblia, que es su propio intérprete. Es la forma, por eso siempre entregamos lo que son las referencias cruzadas, para que con la misma Biblia veamos lo que está hablando Zacarías, el cumplimiento futuro y qué habló Dios a través de otros profetas referente a estas profecías. Discutimos la semana pasada, aquí tiene el bosquejo, que lo que tiene el material para hoy, una referencia como siempre tenemos con concordancia cruzada, para tener una idea de lo que estamos estudiando, versículo a versículo, frase por frase. Y comenzamos la semana pasada, literatura usted lo tiene, si pueden anotar, ver las versiones que tienen el puntico, es la que estamos utilizando. Vamos a estar utilizando varias versiones, recuerda, estamos haciendo el estudio con 6 versiones de la Biblia. El primer texto lo utilizamos de la Biblia de las Américas. Entonces alcé mis ojos y miré, y aquí un varón con un cordel de medir en la mano. Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿A dónde vas?, le pregunté. Voy a medir a Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Recordemos que este es Zacarías viendo la visión. Cuando dice aquí, entonces alcé mis ojos, está marcando una transición entre una visión y la otra. Recordemos que fueron 8 visiones consecutivas la misma noche. El hombre estaba totalmente despierto. Esto es muy importante, no es lo mismo un sueño que una visión. Usted está totalmente despierto viendo esto. Entonces, dice que vio un varón con un cordel de medir, y discutimos la semana pasada, llegamos a una determinación de identificando estos personajes, quién era el varón, quién era el joven y los 2 ángeles. Discutimos que pudimos llegar a la conclusión, esto no es final y firme, sino es a modo de interpretación de la Biblia. Recordemos, cuando hay personas que no creen o interpretan la Biblia de otra forma, pero eso no afecta a la profecía, no podemos pelearnos con estas personas. Nosotros creemos con los textos que leímos la semana pasada, de que corrobora de que este es el mismo ángel de Jehová, el varón, porque vimos en Ezequiel que vio esta misma visión de este varón, y discutimos que el único que puede marcar límites a nuestras vidas, a todo, es el Señor Jesucristo, que Él es el mismo Dios, el único que puede poner límite a las cosas. Inclusive a veces nosotros nos creemos la gran cosa, hermano.
Moisés fue un hombre que duró 120 años. Moisés vivió 120 años y la vida de Moisés se comprende en 3 periodos: 40 años, 80 años y 120 años. A los 40 años Moisés se creyó la gran cosa, como muchas veces de nosotros, y quiso tomar el propósito de Dios en sus manos y mató allí en Egipto, buscando libertad de su pueblo. Tuvo que huir hacia el desierto esos primeros 40 años, pero en los segundos 40 años, de 40 años hasta los 80, estuvo pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Allí Moisés se dio cuenta, en esos segundo periodo de su vida, de que era un don nadie, de que no era nadie. Pero Jehová Dios lo levanta, lo elige, lo levanta como el libertador de su pueblo, y de los 80 años, escuche, a los 120 años, las grandes cosas que Jehová Dios hizo a través de Moisés. Entonces, en esos 40 años de su vida, Moisés se dio cuenta lo que Jehová Dios hace con un don nadie. Pero él reconoció que la fuerza, el poder venía de Jehová. Por tanto, el que puede poner límites a la vida, inclusive a los propósitos nuestros, es Dios. Nosotros caminamos, nos dejamos llegar por el Espíritu Santo para la voluntad y propósito de Él. Y tenemos que preguntar siempre: Señor, ¿esto está dentro de tu propósito? Yo quiero que tú me hables a través de tu palabra, me dirijas a través de tu Santo Espíritu. Yo quiero hacer las obras que tú creaste de antemano para que yo camine en ellas, cada uno de nosotros. Por tanto, llegamos a esa conclusión. Entonces, discutimos también que ese joven era Zacarías, que le pregunta al ángel de Jehová: ¿a dónde vas? Le pregunté. Y él dice: voy a medir a Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Más bien, el Señor es omnisciente, Él lo sabe todo. Básicamente, más bien debería decir: ¿hasta dónde llegarán sus límites? ¿Hasta dónde llegarán sus límites? Es lo que se refiere. Recordemos que Jerusalén va a crecer en gran medida, como discutiremos más adelante. Discutimos también que habían unos periodos, los 3 periodos que lo habíamos discutido anteriormente. Esto es la de Zorobabel, de Esdras y Nehemías, y la reconstrucción aquí de entre Ageo y Zorobabel y Zacarías fue reconstrucción del templo. En el segundo movimiento, que fue la restauración del resto de la ciudad, y entonces en el 445 es que viene Nehemías y levanta la muralla. ¿Qué quiero decir con esto? Que parte de esta profecía hubo un cumplimiento local en ese tiempo. Se reconstruyó el templo, como dijo anteriormente se había dicho, se tenderá la plomada sobre Jerusalén. Discutimos cuando habla de una plomada, habla de construcciones más pequeñas, edificios, el templo. Entonces aquí vamos a ver más adelante que dice que el cordel de medir. Son construcciones más distantes, algo más grande. Por eso es que la profecía, inclusive Jerusalén para ese tiempo creció un poco más de lo que era anteriormente, para el tiempo de Salomón y el rey David. Era el mismo templo reconstruido, pero la ciudad se expandió. Recordemos que retornaron solamente cerca de 50.000 judíos a Jerusalén, pero después siguieron volviendo del exilio en el retorno 4.000, después eventualmente 5.000, pero siguió creciendo la ciudad y creció en gran manera en cuanto a personas y ganado. O sea que, por eso discutí lo del doctor Pentecost, que hubo una profecía, que hubo un cumplimiento local. Y después hubo otra profecía eventualmente, porque eventualmente 400 años después, cerca de 400 años después, surgieron los macabeos, que se conocen como los príncipes asmoneos, que a través de una guerra santa consiguieron libertad para Israel. Es un periodo de tiempo muy corto, pero sí consiguieron libertad. Discutimos que ellos celaron mucho las cosas de Jehová Dios, la ciudad y lo que era Jerusalén, sobre todo el templo. O sea que esta profecía fue cumplida parcialmente para ese entonces. Aquí vemos una gráfica de lo que es Jerusalén. Esto es para el tiempo de Jesucristo, en el 63 después de Cristo, antes de la destrucción en el año 70 por el emperador Tito. Recordemos que Jerusalén fue destruida totalmente y eso Jesús lo había profetizado que iba a ser así, que no iba a quedar piedra sobre piedra en ese templo, porque lo habían rechazado a él y eran cosas que estaban escritas. Pero vemos aquí básicamente lo que es la ciudad de David. Esta ciudad enmarcada en negro es lo que es la ciudad de David, la ciudad alta, lo que se conoce como el monte de Sión, aquí cerca. Pero vemos que esta otra expansión fue para el tiempo de Nehemías, lo que está entrecortado. O sea que estamos viendo que en realidad parcialmente se cumplió esa profecía, porque creció un poco más este entrecortado, es lo que se expandió para el tiempo que estamos estudiando hoy.
pero todavía más para el tiempo de estos asmoneos, estos príncipes asmoneos que eran los hermanos macabeos, que eran gente que Dios puso para libertar, aunque Dios no habló durante ese periodo de 400 años, sí Él siguió obrando y dirigiendo hombres de Israel para conseguir la libertad. Y entonces aquí vemos lo que es para el tiempo de Cristo, fue donde esta verja nueva, que se conoce como la parte baja del pueblo, lo que es la gente pobre del pueblo, la parte baja de la ciudad, y esta parte es nueva para el tiempo de Jesucristo. O sea que hubieron dos expansiones más después de ese entonces. Parcialmente se cumplió la profecía, pero todavía esperamos, como bien Israel, nosotros como iglesia veremos eso desde el cielo, veremos ese cumplimiento de Jehová Dios, de esa expansión de Israel, hermano. Y esto es una profecía para Israel, pero también nosotros como iglesia veremos esos cumplimientos, como veremos más adelante. Entonces llegamos a lo que es versículo número 3, Biblia de las Américas. Y aquí, cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro. Versículo 4, diciendo, corre, habla al joven y dile, por la multitud de personas y de ganado que habrá en ella, Jerusalén será una ciudad abierta. Versículo 5, entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré gloria dentro de la ciudad. Estamos hablando aquí que, he aquí cuando el ángel que hablaba conmigo, recordemos, hay un intérprete entre el ángel de Jehová y Zacarías, pero aquí vemos otro ángel más, que entonces Zacarías, que quizás, podemos llegar a esa conclusión, quizás en su mente extendió límites a la ciudad. Y él comenzó a ver hasta dónde iba a llegar la ciudad, las murallas y todo este tipo de cosas. Entonces que ahí el ángel, otro ángel corre y lo envía a que le diga a este joven, que es Zacarías, que no es otro que el mismo Zacarías, diciendo, corre, habla a aquel joven y dile, o sea, aparentemente Zacarías había salido a medir la ciudad o ver cuánto iba a ser la dimensión. Dile, corre, dile a este joven, por la multitud de personas y de ganado que habrá en ella, Jerusalén será una ciudad abierta. O sea que crecerá tanto que no habrá murallas para contener la cantidad de personas. Que estamos hablando que las murallas que vimos ahorita no pueden contener de tantas personas que van a haber. Por tanto, Israel, esa Jerusalén será expandida, sobre todo hacia el oriente, lo que es el valle de Cedrón, que estuvimos discutiendo el torrente de Cedrón, donde están enterrados todos estos israelitas, y donde está el monte de los olivos. Recordemos que aquí mismo en Zacarías 12:4, si no me equivoco, dice que él pondrá su planta de sus pies sobre el monte de los olivos y entrará por la puerta del oriente a Jerusalén. Él cruzará ese torrente, ese valle de Hebrón, para entrar a Jerusalén. Físicamente, el mismo Señor Jesucristo, Dios hombre. Muchas personas que dudan de esto, hermano. Si Dios se hizo hombre, se encarnó, Emmanuel, Dios con nosotros, hay una primera venida, Él vino como pacificador. ¿Por qué estos teólogos, por qué muchos cristianos no creen que literalmente Él vendrá por segunda vez? Vendrá por segunda vez personalmente. Aquí hay diferencias de opiniones. Yo creo que Él vendrá personalmente y reinará personalmente en Sion. Otras personas piensan que Él pondrá un corregente, alguien que los representará. Yo respeto la opinión, pues yo creo que la Biblia dice que Él físicamente reinará en Sion por 1000 años. Así como físicamente Él vino el primer siglo y caminó por los caminos polvorientos de Galilea, ¿por qué no podemos creer que Él vendrá y regirá con vara de hierro? No dice que Él pondrá a un corregente, sino que Él reinará en Sion. Al milenio, a la Jerusalén que será reconstruida, y a eso vamos a discutir ahora. Recordemos, estamos discutiendo panorámicamente estos 7 versículos que ya los discutimos la semana pasada. El 5, según la traducción viviente, dice, entonces yo mismo, no dice que dejaré a otra persona, yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén. Yo mismo, no dice, no, dejaré a una persona a cargo, no dice, yo mismo, dice el Señor. Dice el Señor, y seré gloria dentro de la ciudad. O sea que Él va a estar allí en la ciudad, ocupando el templo. Yo creo esto literalmente dentro de la hermenéutica literal y el contexto cultural histórico,
y en el contexto de lo que es gramático, histórico, yo creo que Jesucristo reinará físicamente, no solamente vendrá y restablecerá el reino, sino que regirá con verdad y las naciones y gobernará en Sion por 1000 años literales. Recordemos una cosa, hermana, eso es, por eso yo quiero entrar en mucha lo que es la interpretación bíblica. Recordemos, Jesús caminando, Jesucristo, una vez que tomó cuerpo humano, nunca dejó de ser Dios. Él dijo a sus discípulos aquí, cuando estaba en Jerusalén, en Galilea, dijo aquí en esta tierra, dijo, donde 2 o más estén en mi nombre, allí yo estoy. Y él estaba en Galilea, habían cristianos que estaban en Jerusalén. Inclusive él dijo más estando aquí en la tierra, dijo, yo estoy aquí con ustedes y estoy en el seno de mi Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? En el cielo. O sea, es Dios omnipresente, Dios omnipotente y Dios omnisciente. Recordemos eso. Nunca deja de ser Dios. Él se limitó cuando se encarnó, se limitó, pero hubieron poder de Dios que se manifestó en Jesucristo porque Él era Dios. Cuando era necesario. Recordemos, dice la palabra que el Espíritu no iba a darse por medida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Escuche, hermano, muchos milagros que Jesús hizo, lo hizo en el nombre de Dios. Muchos milagros en el nombre del Espíritu. Y muchos milagros lo hizo en su propio nombre. Cuando Él cayó la tempestad, Él no dijo en nombre de Dios, dijo, calla, enmudece. Porque Él es Dios, puede dar órdenes a eso. Perdonó pecado al paralítico de Lucas. Recuerda que rompieron el tejado para entrar, Él perdonó pecado. ¿Quién es el único que puede perdonar pecado? Dios. Por tanto, en esa revelación, hermano, yo no quiero entrar en eso porque yo tengo las polémicas. Como dijimos en un estudio, lo más importante, hermano, lo más importante es que Cristo viene. En su segunda venida, física y literalmente. No, ellos estaban muy claros porque, recuerda, la Biblia dice que sin muralla, esta nueva Jerusalén será construida sin muralla, sin embargo, Nehemías levantó una muralla. Por tanto, ellos no vieron el cumplimiento total, hubo un cumplimiento, como dijimos, local, y hubo un cumplimiento futurista, pero entonces no se ha cumplido lo que es escatológico. Por eso, como discutimos de la primera clase, muchos de ellos quieren ser enterrados en el torrente de Cedrón, porque ellos creen que el Mesías vendrá y pisará el Monte de los Olivos, y cuando Él pase por ellos serán resucitados. Por eso que creemos que la primera, recordemos, la primera resurrección, cuando leemos la Biblia, son la primera resurrección en 3 etapas. Que es la primera resurrección, se conoce en 3 etapas. El primer grupo de esa primera etapa, nosotros como iglesia, lo que muramos, que estemos descansando, dormidos, esperando al Señor, dice que seremos levantados, resucitados y nos encontraremos con Cristo en una nube. Los que estemos vivos, yo espero estar vivos, espero que estemos vivos, que venga esta misma noche el Señor Jesús. Dice que nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Pero entonces pasará un periodo, como discutimos, mínimo de 7 años, que entonces viene la grande tribulación, que básicamente es una purga para el pueblo de Israel, pero también entrarán otras naciones, otros gentiles, y alcanzarán salvación allí, creerán en ese evangelio que los 144,000 escogidos sellados proclamarán el evangelio de Cristo, el evangelio eterno. Ahora, en esa segunda venida serán resucitados los santos del Viejo Testamento, que es el segundo grupo, y los mártires del tiempo de la tribulación. Algo muy importante en la escatología, hermanos, muchos, no todos serán decapitados. Porque cuando leemos Apocalipsis 20, del 1 al 5, cuidadosamente, dice que unos fueron decapitados, pero otros perduraron hasta el final, que no se dejaron marcar ni sellar por la bestia. O sea que no todos fueron muertos, muchos perseveraron hasta el final vivos y entrarán al milenio. Esto, hermanos, sería muy interesante quizás algún tiempo tirar un estudio sobre escatología, que podamos profundizar más sobre estos detalles. Pero lo más importante, hermana, reconocer que Cristo viene. La opinión personal no debe afectar en ese sentido con otros hermanos que creen que quizás va a poner a otro corregente. Yo respeto eso. Inclusive, hermana, algo muy difícil de interpretar, lo que usted está hablando ahora.
¿qué relación hay? Escuche, ¿qué relación hay con nosotros como iglesia, que nos fuimos mínimo 7 años antes? ¿Qué relación hay de nosotros como iglesia con los santos del Viejo Testamento que fueron resucitados 7 años después en la segunda venida y estos mártires? Son cosas que la Biblia guarda silencio. Por eso digo que quizás nosotros estemos gobernando en Sion con Jesucristo también. Son cosas que la Biblia guarda silencio, que no podemos pasar de esa línea. Por eso hay muchas personas que van más allá. Yo me limito a lo que dice la palabra de Dios. Es un misterio, hermana, es un misterio tan grande que nosotros pues nos limitamos a eso. O sea, ¿qué relación hay si ellos son santos también? ¿Qué relación hay con eso? Inclusive la Biblia todavía son cosas que veremos al final. Inclusive hay misterios, como hablé con el hermano Jesús, hay misterios que siempre, eternamente pertenecerán a Dios. Nosotros cuando seamos glorificados seremos semejantes, no iguales. Hermano, hay unos atributos que son incomunicables a nosotros. Atributos incomunicables. Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Solamente pertenecen a Dios. A las 3 personas, al Dios triuno que servimos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por tanto, aún nosotros como iglesia, siendo transformados los que estemos vivos, siendo resucitados y transformados y glorificados todos nosotros como iglesia, aún así, Dios seguirá siendo Dios. Porque hay una teología por ahí que dice que seremos igual a Jesús y haremos las cosas imposibles. No es consecuente con la Biblia. Son más poderosos que nosotros y le sirven al Señor. Dice el Salmo 80 que fuimos creados menor que los ángeles. O sea que son cosas que tenemos que interpretarlas bíblicamente y ver lo que es más consecuente con la Biblia. O sea que nosotros creemos de que sí, Cristo vendrá a su segunda venida y que hay un periodo de tribulación y creemos en el rapto total. De que hay otras interpretaciones. Yo a veces cuando comparto esto con otros pastores, yo a veces me limito a quedarme callado porque trae controversia. Lo más importante es que ellos creen que Cristo viene en su segunda venida, que nosotros nos vamos en el rapto, de que Cristo va a reinar en Sion. Inclusive hay cosas que se están manifestando. Jesucristo hoy no está caminando por los caminos como caminó por los caminos polvorientos de Galilea, pero hoy está usted y estoy yo representando a Cristo como embajadores. Los heraldos de Cristo somos nosotros. Por tanto, que parte de ese gobierno de la iglesia, el Señor Jesucristo la ha delegado a nosotros como iglesia. No sé si me está entendiendo lo que refiero a esa profecía del milenio. Lo más importante, yo creo que Cristo vendrá físicamente y regirá por 1000 años y establecerá el gobierno milenial, perfecto, justo. Porque inclusive al final del milenio hay una gran rebelión y Cristo está allí. Y hará esa gran matanza de todas esas naciones. Y él mismo enviará al lago de fuego y azufre a Satanás. O sea que si interpretamos como muchas personas en correcto, él tendría que establecer el reino, irse y después volverlo otra vez. No. Vamos a limitarnos al estudio de Zacarías porque entraremos en muchos detalles que quizás traigan un poco de polémica. Aquí vemos lo que es la muralla. Y algo muy importante que vamos a ver en el estudio más ahorita es que hay un muro y esta es la puerta de Oriente. Se conoce como la puerta de Oriente, puerta dorada, puerta de los caballos. Por esta puerta es que Jesucristo, porque hacia acá, hacia nosotros, está el Monte de los Olivos. Este es el este de Jerusalén. Y lo más importante es que discutimos que estos son los mitos y posiblemente la visión de que estamos estudiando fue aquí, que se le dio al profeta Zacarías, porque cerca de media milla más hacia el norte, hacia el noreste, está lo que es el huerto de Getsemaní, donde los profetas, hombres piadosos iban allí a tener comunión con Jehová Dios. Inclusive Cristo cuando viene, 484 años después, allí él pasaba sus horas de oración en comunión con su Padre. O sea que esto es un área muy importante y hoy día esta puerta está sellada. Esta foto es del 2009. O sea que aún esta puerta ahorita está sellada y vemos que hacia el otro lado está la entrada de lo que es, vamos a ver si lo podemos ver aquí, lo que es la mequita musulmana. Y algo muy importante es que vamos a ver ahorita en el estudio, es que hay un muro, siempre hubo muros, 8, 10 puertas con sus guardias, sobre todo esta puerta de Oriente tenía doble guardia, porque era la entrada principal, no tanto a Jerusalén, sino hacia el templo, y era muy guardado lo que era esa puerta. Pero vamos a ver más ahorita en el estudio que dice que muro y antemuro. Un antemuro es un muro un poco más bajo, que es más para los transeúntes, los peatones,
Pero ya este muro más grande es cuando ya vienen caballerías que podían derribar, venían con unos instrumentos de madera muy grandes, como decir, unos grandes martillos, podían derribar eso. Y sobre la torre, sobre cada torre, de cada puerta, estaban los que eran los guardias, los arqueros. Y era muy custodiada. ¿Qué está diciendo la profecía aquí? Que no, como yo, Jesucristo el Todopoderoso, voy a estar en Jerusalén, seré fuego alrededor de ellos, y no solamente eso, sino que estaré en medio de ellos. Estaré ahí. Como dijimos siempre, los profetas hablan de un contexto cultural. ¿Qué está hablando? Los israelitas, cuando salían al campo a cazar, habían dos formas de ellos protegerse durante la noche. Una era, cortaban ramas de acacia espinosa, eran unas espinas de 3 a 4 pulgadas, y ellos rodeaban su tiendita sobre esas espinas. Entonces el león, el oso no podía atacarlo. Era una forma. La otra forma era hacer una hoguera alrededor de ellos con fuego. Por tanto, Jehová Dios está hablando del contexto que ellos puedan entender. Así cuando ustedes van a cazar, que se protegen con una hoguera de fuego a su alrededor de su tienda de campaña, o ponen ramas de lo que es acacia, que dan de espino para protegidos, no solamente por los animales, sino por los filisteos sobre todo, los cabezones de estos charlatanes que atacaban mucho al pueblo de Israel. O sea, ustedes no tendrán necesidad en el milenio de ningún muro, porque yo Jehová Dios, yo Jesucristo, que lo veremos, estaré como muro protector de ustedes, como un muro de fuego. Recordemos, esto es una símil, no es que Él se va a convertir en fuego, sino es para que ellos vean la protección que tendrán ellos en las manos de Jesús. Por eso yo creo que es Jesucristo el Todopoderoso físicamente, literalmente allí en Jerusalén. Y lo más grande, hermano, dice, y estaré en medio de la ciudad, estaré en medio de ustedes. Esto es lo que es Jerusalén hoy día, aquí donde se va a construir el tercer templo. Recordemos, 2 templos se han construido, el de Salomón, que fue destruido y reconstruido en el tiempo de Zacarías. Y el segundo fue el que instaló Herodes, mucho más grande, que veremos una imagen ahorita. Pero lo más importante es, mire hermano, esta es la puerta de oriente, aquí está el valle de Cedrón, el torrente de Cedrón, lo que es el valle de Josafá también. Más hacia el norte acá está el Monte de los Olivos. Vemos que aún hoy día que está la Mequita, ocupando el espacio para el templo de Jehová Dios. Escuche, esta es la entrada principal por estos marcos. Hay marcos alrededor del patio, 1, 2, 3, en cada esquina. Creo que son 10 marcos. Este es el principal porque tiene 5 arcos. Los otros son de 4 arcos. O sea que esta es la entrada principal y por donde entró Jesucristo. Allí, si usted lee en Juan, Mateo 21, la entrada triunfal a Jerusalén. Él entró por esta puerta y en la segunda venida por ahí mismo va a entrar. Físicamente. Y aquí vemos lo que es el muro y el antimuro. Versículo 6, discutimos. Vamos a leer esto, hermanos, de la nueva versión internacional, para tener un sentido más amplio. Si usted quiere, la literatura que usted tiene, lo puede marcar así con estos puntitos para que usted haga el estudio en su casa, pueda ver esto más claro. Zacarías 2:6 dice, salgan, huyan del país del norte, afirma el Señor. Fui yo quien los dispersó a ustedes por los 4 vientos del cielo, afirma el Señor. El 7, Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate. Un llamado que está haciendo el Señor, dice, salgan. Y discutimos que cuando esto dice 2 veces, es una exclamación, un sentido de urgencia. Volvemos otra vez a la profecía local y profecía escatológica. ¿Por qué dicen salgan Jehová Dios a través del profeta Zacarías? Porque 3 años después venía la destrucción completa por el rey Darío de Babilonia. Y en ese momento tenían que huir. Pero también aquí se refiere al Apocalipsis, al final. Hoy día todavía habitan allí judíos ortodoxos en lo que es Irak, lo que es Babilonia. Y hay un llamado en Apocalipsis que salgan de la tierra del norte, porque vendrá la ira de Dios contra esa nación. Hermano, y nosotros como iglesia no podemos estar mezclados con el mundo. Siempre discutimos cuando un hijo de Dios es apartado y sigue en el mundo haciendo cosas como le da la gana. Eso demuestra que nunca fue hijo de Dios. Y decimos que como Judas, el que traicionó a Jesucristo, él estaba en la luz, que era Jesucristo. El problema de él es que no caminaba en luz. El problema de este hombre es que no caminaba en luz. Por tanto, él perdió su vida, él mismo se suicidó. Él no perdió salvación. Usted no puede perder lo que usted nunca ha tenido. Él nunca fue salvo. Él nunca aceptó de corazón al Señor Jesucristo. Por eso es muy importante, hermano, cuando creemos que un hijo de Dios
es sellado con el Santo Espíritu, ha recibido a Cristo en su corazón, imposible que se pierda. Creemos en la seguridad de salvación, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino que los méritos de Cristo son aplicados a cada hijo de Él que viene a sus pies. Y Él es poderoso para guardarnos sin caída. Ahora, dice aquí, huyan del país del norte, afirma el Señor. Dice, fui yo que los dispersé a ustedes por no obedecer mi palabra, como castigo, como purga de mi pueblo. Yo fui que los esparcí. Por tanto, yo mismo los llamo a que retornen. Yo mismo tengo el poder para cuando ustedes vengan bendecirlo, como era mi propósito, como es mi propósito eterno para ustedes. Vuelvan a mí, vuelvan, porque yo fui, discutimos, recuerden, estamos enlazando las clases, estamos sentando las bases. Recordemos los 4 cuernos. No fueron gobernantes que se levantaron por su poder, no fueron gobernantes que se levantaron porque Dios le permitió que se levantaran para castigar a su pueblo. Servían de cuernos para castigar al pueblo de Dios, y entonces subían como carpinteros. Recordemos eso. O sea que aún Babilonia, aún los reyes de la tierra hoy día, es por designio del Señor. Es el que tiene todo en control. Amén. Por tanto, Él le dice, salgan, huyan. Si yo fui que los esparcí a ustedes. Los castigué. Yo ahora llamo a que ustedes vuelvan a mí, vuelvan a Jerusalén por ese cumplimiento de la profecía. Él quiere habitar allí en Jerusalén con ellos y tener ese propósito, ese fin que siempre ha sido del Señor. Dice, Sión, y dice, afirma el Señor. Afirma el Señor. Por eso discutimos en la primera clase que del versículo 4, anótelo, del versículo 4 al 13, quien habla es el mismo Señor. El mismo Jehová Dios el que está hablando en esa parte. Versículo 7 dice, Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate. Discutimos que aquí vemos muchas figuras literarias cuando dice Sión. Sión, recordemos, Sión sobre todo es una montaña de Jerusalén. Cuando dice Sión se refiere al pueblo de Israel. Una personificación. Está comparando, llamando a lo que es a la nación, a las personas como Sión. Una referencia, un lenguaje que ellos entendían claramente. Ahora, hay un detalle muy importante. Vemos aquí, salgan, huyan del país del norte. Una de las clases, yo recuerdo, cuando el pastor estaba dando las clases de Apocalipsis, un hermano nuestro, militar, que ha estado por esas áreas, conoce muy bien esas áreas, el hermano Lacomi, él dice, ¿por qué la Biblia dice del norte si en realidad está al este? Y el hermano Lacomi tiene toda la razón. En realidad, Jerusalén, en cuanto a Israel, en lo que es Babilonia, está al este. Aquí vemos a Judá, que es Jerusalén, pero todavía Israel se extiende hasta arriba, mucho más arriba de Samaria. En realidad, si usted ve aquí el mapa, y aquí vemos Babilonia, en realidad está al este, inclusive parte del país de Babilonia está al sureste de Israel. Por eso tengo que hacer el estudio histórico-cultural. Escuche, ¿por qué la Biblia dice del norte? Toda esta área de aquí, hermano, es un desierto. Imposible, intransitable, no hay agua, no hay nada, imposible. Todas las invasiones de Babilonia cruzaban lo que es el torrente fértil. Todo esto se conoce como el río Éufrates. El torrente fértil, lo que se llama Mesopotamia. Ellos tienen que de Babilonia subir por la Mesopotamia e ir por el lado norte de la ribera de este río del Éufrates. ¿Por qué? Mientras usted va caminando por el río tiene agua, tiene abastecimiento. Entonces ellos acá arriba pasaban lo que era Asiria, y cuando llegaban a Asiria entonces bajaban. Por tanto, las invasiones de Babilonia, los guerreros tenían que venir del norte, tenían que bajar. Inclusive, esto que está marcado aquí son los 4 exilios que hubieron, que lo discutimos en la primera clase. Recordemos que estos fueron los viajes de Judá, cautivos a Siria, a Sur, a los medopersas y a Babilonia. O sea que ese recorrido, cuando venían los guerreros Babilonia a atacar, ellos tienen que subir por la Mesopotamia, el río Éufrates, lo que se conoce también como el torrente fértil. Torrente fértil porque habían sembradíos, habían fruta, había comida. Durante esa travesía había comida. Por eso dice el torrente fértil. Por tanto, ellos cruzaban lo que era Siria, y en Siria, esta parte aquí es Siria, entonces bajaban hacia Jerusalén. Por eso es tierra del norte. Porque esto aquí es intransitable, no hay alimento, es un desierto tremendo. Que en esta profecía más adelante veremos que aún, sobre todo, Israel crecerá hacia el este. Tremendo, hermano, esa profecía del milenio. Porque dice ahí el libro de Ezequiel que aún en el desierto florecerá la rosa. Tremendo, hermano, tremenda la palabra del Señor. O sea que hay una profecía
para el pueblo de Israel. Y por eso dice, huyan de la tierra del norte. Y yo quiero que todo el mundo esté claro con eso, porque muchas personas afuera nos preguntan, no, pero si la Biblia dice, aquí hay un error de la Biblia dice que huyan del país del norte, si cuando Babilonia está al este. Pero ya entendemos por qué dice del este, porque es el recorrido que ellos tienen que tomar para llegar a Israel. Dice el versículo 8, vamos a usar lo que es la Biblia de Jerusalén, versículo 8. Pues así dice Jehová, Yahvé Seboá, que tras la gloria me ha enviado a las naciones que los despojaron. El que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. El 9, levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado. Tenemos que estar, estos son dos versículos cruciales, hermano. Dice, pues así dice Jehová, Yahvé Seboá, que tras la gloria me ha enviado a las naciones que los despojaron. Doble sentido de la profecía. Está hablando aquí Jehová, Dios Padre, enviando a Jesucristo. En la primera venida, Él vino a las naciones, vino como pacificador, vino como salvador del mundo. Por eso dice aquí, tras la gloria me ha enviado a las naciones que os despojaron. Es el mismo Jesucristo. Está hablando aquí del Señor Jesucristo. Tras la gloria, recuerda, Él vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó y fue glorificado. La gloria que tuvo de antemano siempre ha sido glorioso. Recordemos, cuando hablamos de gloria, estamos hablando del mismo Dios. La gloria emana de Dios. La gloria es Dios mismo. Por eso dice, tras la gloria me ha enviado. Viene por segunda vez, ya no como pacificador, viene para juzgar a las naciones. Dice, me ha enviado a las naciones que os despojaron a ustedes. Naciones que fueron contra el pueblo de Israel, pero también a la iglesia. Porque ahí en la segunda carta de Tesalonicenses 2:10 al 11 habla muy claramente que para dar justa retribución a los que la atormentaron, a nosotros, a la iglesia, en el Nuevo Testamento. Estamos hablando que hay un doble sentido en esta profecía. Dice la versión traducción viviente, versículo 9, levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán. Aquí la versión Reina Valera dice, porque aquí yo alzo mi mano. Pero cuando vamos al texto hebreo dice el puño. Hermano, y literalmente duele más un puño que darle a una persona con la mano abierta, dando el sentido de que el castigo será tremendo sobre estos pueblos que oprimieron al pueblo de Dios, sobre todo a Babilonia. Venimos recalcando eso, sobre todo a Babilonia. Dice, entonces, es muy importante, y sus propios esclavos los saquearán. Los mismos esclavos de esas naciones saquearán a los mismos imperios. Israel, que vino a ser esclavo, ahora será el pueblo, siempre ha sido el pueblo escogido por Dios, pero veremos más adelante que de todas las naciones vendrán a Jerusalén a buscar salvación, porque allí está la presencia de Dios. Por eso yo creo que es literalmente estar a Jesucristo, porque ningún corregente puede dar salvación a nadie. Moisés no dio salvación al pueblo. Moisés fue un instrumento escogido por Dios para libertar a su pueblo, pero el libertador era Jehová Dios. El mismo Josué fue un instrumento que Dios escogió para libertar a su pueblo, pero el poder y el propósito y la voluntad era de Dios. Por eso cuando fueron a invadir Canaán, José dice, si es que ya Jehová peleó la batalla, ya ese territorio es nuestro, nosotros tenemos que ir allí a poseerlo. La batalla ya la ganó Jehová Dios. Y Él ha dicho que serán pan comido para nosotros, porque ya Él peleó la batalla. O sea que son instrumentos que Dios utiliza. Por tanto, el que va a buscar la nación de salvación allí es para adorar, dice la Biblia, a Jesucristo. Por tanto, yo creo que no puede ser un corregente que se va a adorar. No es consecuente con la Biblia. Dice, entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Ahora, aquí el que está hablando es Zacarías. Yo estoy profetizando esto en nombre de Jehová. Escucha esa segunda parte del versículo 9. Parte se cumplió ahora, pero recordemos, el pueblo judío, el pueblo ortodoxo, lo que es sobre todo el Viejo Testamento, va de generación en generación. ¿Qué está hablando Zacarías? Que ustedes, refiriéndose a sus hijos que estén vivos en la segunda venida. Recordemos, los israelitas aún hoy día respetan mucho sobre todo lo que es el Viejo Testamento, estas profecías.
O sea que muchos hijos de estos hombres que vivieron para el tiempo de Zacarías verán el cumplimiento de eso y dirán, oh, esto fue lo que dijeron nuestros padres. Y ustedes verán que yo, Zacarías, fue enviado por Jehová Dios. En el libro de Éxodo dice que el profeta que diga algo y no se cumpla, era un falso profeta. Hoy día, hermano, hoy día hay profetas. Sí, hay profetas. Hay apóstoles. Hay apóstoles. Falsos. Contumaces. Charlatanes. Y contra eso dice que levantaré mi puño y iré contra ellos. Porque esos charlatanes que dicen que son apóstoles y profetas están extraviando a muchas ovejas. Muchas ovejas están resbalando en ese viento de doctrina demoníaca, hermano. Por eso tenemos que estar sólidos en la doctrina cristocéntrica, en la palabra de Dios. Yo discutía con un profesor el miércoles pasado en un programa de radio. Y el profesor te sabe una cosa, que el espíritu de discernimiento, en todo el sentido de la palabra, que había en el Nuevo Testamento, escuche, el que había en el Nuevo Testamento, no es necesario en ese gran sentido. ¿Por qué? Cuando estaba Pablo caminando por los caminos de Jerusalén y todos estos viajes que él hacía como misionero, recordemos una cosa, que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Por tanto, era muy necesario el espíritu de discernimiento. O sea, este hombre me está hablando algo, yo lo puedo corroborar. Ellos en ese entonces, por ejemplo, Pablo habla de los de Berea, que eran diligentes en el estudio de la palabra. Cuando Pablo hablaba, yo iba a su casa, la Biblia, pero lo que tenía en el Viejo Testamento. Corroborar si era consecuente con lo que estaba hablando. Pero había muchas revelaciones, muchos misterios nuevos, sobre todo la iglesia, que se habló en el Nuevo Testamento. Por tanto, en toda su capacidad era necesario ese espíritu de discernimiento para poder ver si ese hombre estaba hablando verdad. Hoy día, nosotros no necesitamos, en ese sentido amplio, el espíritu de discernimiento, porque cuando vemos un charlatán de esto, contumaz, predicando algo, vamos a la palabra. ¿Concuerda con esto? Es un hombre de Dios. Es palabra. ¿No concuerda? Descartarlo. O sea que hoy nosotros tenemos lo perfecto, dijo Pablo. Cuando venga lo perfecto, no necesitamos como tal ese espíritu de discernimiento en ese gran sentido. El hombre está predicando, yo oigo un programa por la radio, la televisión. ¿Es consecuente con la Biblia? Ok, es de Dios, lo acepto, lo asimilo. Pablo hizo tomar lo que es bueno y descartar lo que es malo. La basura, echarla para el lado. O sea que nosotros no necesitamos nada más que la Biblia y el Espíritu Santo que nos guíe para poder una interpretación correcta, ilumine nuestras mentes para saber lo que es correcto. Por tanto, que ese gran sentido, yo le decía a este hombre de ese programa de radio, que no necesitamos en ese gran sentido el Espíritu de discernimiento, porque muchas personas dicen, no, porque Dios me dijo y Dios me está... No. Ese hombre está predicando, es consecuente con lo que dice, ok, sí, ¿entiendes? Y no hay nada, hermanos, que Dios no haya querido que nosotros sepamos. Todo está escrito aquí. Y llegamos hasta lo que dice la Biblia. Más allá de esos misterios nos reservamos. Dice que hoy vemos un espejo retrovisor, pero entonces veremos cómo hemos sido, conoceremos todo, hermano. Inclusive habrán misterios que pertenecerán a Dios. Bueno, nosotros todos los domingos aquí, en ese sentido tenemos un profeta, el pastor Azar González, transmite lo que es la palabra de Dios, pero en ese gran sentido de que era la palabra de Dios revelándosele al hombre, ya el libro se cerró. Dice, hay de aquel que añade una tilde o le quite a esta palabra. O sea, en ese gran sentido no hace falta profeta, pues ya tenemos el libro de Dios completado, no necesitamos nada, revelación nueva. Cuando yo estoy hablando aquí ahora mismo sobre esta profecía del milenio, yo estoy hablando profecía, pero es lo que está escrito ya. No es que me estoy inventando nada nuevo. O sea, que en ese gran sentido de tener una revelación de Dios, para Él transmitir algo, una revelación de Él, no, ya eso cesó. Yo estaba hablando en ese programa de radio también con este varón de Dios, que hay lo que se llama, Pablo habla de lo que son las tradiciones. Si usted va a 1 Corintios, parece, no, pero hagan caso a las tradiciones. Correctamente, tienen que cuidar las tradiciones porque era la palabra de Dios oral, no estaba siendo escrito, formado el canon bíblico. Por tanto, tenía que estar bien pendiente de la profecía, de lo que ya estaba hablando en ese momento, porque no había nada escrito, no tenemos una brújula, una guía
que lo que es la palabra de Dios hoy. Y muchos de estos charlatanes dicen, no, pero Pablo dice que tienen que estar pendientes de las profecías. Pablo dice, según Tesalonicenses, dice profecía. ¿Pero qué profecía? Las que ya Dios dio. No es la que venga un cabezón de estos charlatán a decirme a mí. Miren, hay personas hablando del cielo, detalles específicos sobre el cielo. Pablo, con un apostolado especial, que se le dio la doctrina de la iglesia. Pablo dice que subió al tercer cielo. Y él cayó. Por dos razones. Número uno, una experiencia personal. Número dos, no hay testigos que corroboren eso. Entonces, ni explicar, y mira hermano, una vez en una iglesia fue una mujer, lamentablemente puertorriqueña, hablando de que ella, y cuando terminó de hablar, Dios le enseñó todo eso, siendo ella una impía. Y dije, pastor, usted ha cometido el error de su vida, traer esa contumaz, esa charlatana aquí a esta iglesia. Porque vieron muchas personas que estaban visitando la iglesia a nosotros ese día. Increíble, de unos detalles increíbles que el libro de Apocalipsis no están. Ella fue más allá, cruzó la línea. Esa contumaz, esa charlatana, si no se arrepiente, lo que le espera es tremendo, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Pues yo respeto a hombres que trazan bien la palabra de Dios y sobre todo no caen en controversia, pero cuando son cosas que se van demasiado, se les extralimitan, hay que tener mucho cuidado. O sea que ese gran sentido no hay profecía. Hoy día hay pastores, la iglesia necesita de pastores para guiar el rebaño, necesita buenos maestros para poder transmitir, exponer la palabra de Dios claramente, y evangelistas para que sigan proclamando el evangelio. Por ejemplo, nuestro pastor es un pastor de iglesia local. Usted va a las cartas pastorales, hay un pastor de iglesia local, él siempre está aquí. Pero dentro de nosotros, Dios puede levantar un evangelista para que visite otras congregaciones, visite las cárceles. Tenemos un evangelista en ese sentido, que es el hermano González, que va a las cárceles. Él es un evangelista. Él es de nuestra iglesia local, pero es como si fuera un pastor interino, que va caminando de lugar en lugar, llevando la palabra. En ese gran sentido hacen falta esos tres. Profetas ya no hacen falta. Apóstoles ya están completos. La Biblia habla de 12 apóstoles, no sé cómo esta gente se acomodará en el cielo, tantos apóstoles que hay. Hoy día, nosotros recibimos invitaciones, hermano, invitaciones para convenciones de pastores. Usted ve la lista, hay 3.000 apóstoles y 200 pastores. ¿Pero qué es esto? Esto es una convención de apóstoles. Hay más pastores que apóstoles. Hay más apóstoles que pastores. Increíble. Son apóstoles, sí, pero falsos, charlatanes. Versículo 10. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Habitaré en medio de ti, dice el Señor. Recordemos Juan 4:24, si no me equivoco, dice que Dios es espíritu. Y el que nos demuestra, exhibe, manifiesta a Dios es Jesucristo. Por tanto, que habitará allí es Jesucristo, que es el mismo Dios, el gran yo soy, enviado por el gran tú, que es Dios Padre. Dios, Jesucristo es Dios. Por tanto, que no crea que Jesucristo es Dios, no tiene salvación. Versículo 11, en aquel día se unirá Yahvé, numerosas naciones serán un pueblo para mí, y yo moraré en medio de ti. Sabrás así que Jehová me ha enviado a ti. Vimos que habrá salvación porque muchas naciones vendrán buscando salvación. Por tanto, está allí la presencia misma de Dios, el que los puede salvar a ellos. Vendrán para buscar esa bendición y adorarle a Él como Dios. Versículos 12 y 13. La tierra de Judá será preciada posesión del Señor en la tierra santa, y Él elegirá una vez más a Jerusalén para su propia ciudad. La única vez que aparece tierra santa en toda la Biblia es en este versículo. La única vez. ¿Es Jerusalén santa? No. No es santa. Ellos al día de hoy siguen renegando al Señor Jesucristo. Es santa, va a ser santa en el milenio, porque allí estará Dios mismo habitándola. Este edificio como tal no es un edificio santo. Es santo ahora porque estamos nosotros como iglesia acá adentro. Nos vamos de aquí, esto es un edificio como cualquier otro edificio. Es santa Jerusalén porque allí habrá la presencia personal de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque dice ahí, elegirá una vez más a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que yo que elegí a Jerusalén seguirá siendo mi elegida.
Discutimos una de las clases que esto en hebreo es bajar. No es que como el pueblo no me aceptó, yo lo rechacé, no. Los propósitos de Dios siguen con su pueblo Israel y eso se cumplirá. Versículo 13, que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. ¿Cuál es la santa morada de Dios? ¿Jerusalén? No. La santa morada de Dios es el tercer cielo, el pináculo más alto. Él sale en su segunda venida de su santa morada. Ahí está Jesucristo. Está hablando aquí de Jesucristo. Hoy día está a la diestra de Dios Padre en el pináculo más alto de la gloria de Dios, abogando por nosotros, por la iglesia, dirigiéndonos, conduciendo a nosotros como iglesia. Dice, y saldrá de su santa morada del cielo, que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. ¿Qué acción está hablando aquí? Primeramente, para juzgar a las naciones en la segunda venida. Y purgar a su pueblo Israel. Porque habrá israelitas que se perderán, que no entrarán al milenio, no entrarán a la bendición, a lo que es la Canaán terrenal. Ellos esperan eso y será cumplido así. Por tanto, guardar silencio, número uno, está haciendo juicio Dios. Vemos aquí lo que le llama el doble propósito de esta visión. Número uno, todo el mundo guardará silencio porque dice ahí Filipenses 2:10 que todas rodillas se doblarán ante el Señor Jesucristo. Los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque es Dios Todopoderoso haciendo justicia, su justo juicio. Número uno, tendrá que callar toda carne y doblar rodillas ante Él. Segundo, porque está en tu santa morada, con su pueblo en comunión, sí, hermano. Anunció la tierra, esa es la primera vía. La segunda vía es cuando ya Él esté ya, que ella restableció su reino, habrá silencio porque habrá adoración, hermano. Callaremos de amor delante de Él. Los judíos, nosotros como iglesia en el cielo. Un solo Dios, un solo Dios. Hermano, amén, amén. Así que nosotros como iglesia esperamos a Jesucristo y nosotros veremos todos estos propósitos cumplidos. Israel lo espera y todo esto será realidad, hermano. Yo tenía varios textos, quería avanzar bastante porque tenemos 4 domingos más para terminar todo esto y estamos haciéndolo de forma panorámica, pero los que ustedes tienen ahí, vayan estudiándolo en sus casas. Y la semana que viene estaremos entonces en la cuarta visión, que es la restauración del sumo sacerdote Josué. Así que vengan preparados para la semana que viene, nos ponemos de pie para orar. Y esperando al Señor que este estudio haya sido de bendición para todos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Señor, en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque tú has permitido que estemos aquí reunidos en coinonía, Padre, para escudriñar tu santa, bendita y soberana palabra. Padre, no tenemos nada más que fijarnos solamente en tu palabra y la guianza de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Bendice a cada hermano, Padre Santo. Bendícenos, sigue bendiciéndonos, Padre, con la iluminación de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra y a su vez entenderte a ti, Padre, y caminar según tus propósitos y tu voluntad, Padre. Ayúdanos como iglesia a estar siempre enfocados en ti, Padre Santo, en ti, en tu palabra, mi Señor, en tu revelación que ya tú diste, Padre. Y pon oídos sordos, Padre, a estos contumaces charlatanes cuando vengan a hablarnos, Padre, sobre estas cosas. Pero también darnos esa misericordia tuya, Padre, para arrebatar los rayos del fuego, que reciban la verdadera salvación y la verdadera fe que es en ti, Padre Santo y Padre de la gloria. Yo te pido, Padre, que tú sigas en control de todas las actividades que se llevarán a cabo, Padre. Mira, hoy día el pastor traerá palabra tuya. Abre nuestros oídos, nuestro corazón para poder recibir ese conocimiento y ponerlo por obra, Padre Santo. También hoy tenemos Santa Cena, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a estar reverente, Padre, y en esta comunión que estamos como iglesia, como hermanos, Padre, amándonos en tu amor, pero también en comunión contigo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Santo. Bendice a cada hombre, a cada joven, a cada mujer, a cada niño, Padre, en este lugar reunido, como iglesia local, Padre Santo, pero también a todas las iglesias, hijos tuyos, Padre, que alrededor del mundo son parte de tu iglesia universal, Padre Santo, y hoy día rinden culto a ti, al único Dios vivo y verdadero. Te damos gracias, Padre Santo, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.